Bien, vamos a hacer unos ejercicios de cinemática física. Esperando que se conecte la alumna para realizar. Hola, Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está ¿todo todo? bien? ¿Y usted? Bien, excelente. Aquí estamos. Bueno, ya revisé los ejercicios y sí los podemos hacer, ¿ok? Ajá, Me dijiste que el 2 ya estaba hecho. sí. Vale, pues vamos a comenzar con el 1. Dame un segundo para compartir pantalla. Toda la pantalla. ¿Ves la pantalla? Sí, Vale, entonces en el primero nos dicen que tenemos un paracaidista de 80 kilogramos y salta de un avión que se encuentra a 2000 metros. Después de saltar, su velocidad va aumentando hasta que llega a su velocidad límite antes de llegar al suelo, universalmente a 60 metros sobre segundo. Entonces nos pregunta a qué velocidad llega al suelo y cuál es la energía liberada por el rozamiento del aire. Entonces, sí. vamos a comenzar primero por un esquema de lo que está sucediendo acá, ¿no? Tenemos a una persona, un paracaidista, que está a una altura de 2000 metros. O sea que inicialmente va a tener una energía potencial a esa altura. Pero como es un paracaidista, él va a estar sometido a la fricción del aire. En este caso no es despreciable, debe tomarse en cuenta. Y hay una expresión para esa fricción. Vamos a hacer el esquema. Él está en un punto inicial. Viene acá de un avión. Y va a llegar al suelo. Entonces, ¿qué fuerzas van a estar presentes en el paracaidista, ¿no? ¿O qué elementos van a estar presentes? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a ponerlo acá como si fuese un punto. Él va a estar sometido a su propio peso, que es masa por gravedad. Pero él va a tener una fuerza de roce hacia arriba, que es el rozamiento que ofrece el viento junto con el paracaídas. Y por característica de esa fuerza de rozamiento, vamos a llamarla FR, esa fuerza de rozamiento, ella es una constante multiplicada por la velocidad al cuadrado. Es la definición de esa fuerza de rozamiento. Entonces, él va a experimentar una aceleración. De hecho, aquí también vamos a tener una caída por aceleración, una aceleración de bajada, hasta un punto donde la velocidad se hace constante. Y es lo que se llama acá la velocidad límite. Y entonces sigue cayendo, pero no con aceleración, sino con velocidad constante. Entonces, sabiendo eso, queremos calcular con qué velocidad llega al suelo. Entonces, Sí. vamos a llamar aquí, este es el punto A, donde inicia, y el punto B, que es en el suelo. Entonces, lo vamos a hacer por conservación de la energía, que nos va a permitir plantear las ecuaciones del paracaidista. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La variación de la energía, en este caso delta E, va a ser igual al trabajo de la fuerza de fricción. En este caso, como hay fricción, entonces se va a tomar en cuenta su trabajo. Entonces, la variación de la energía va a ser la energía final, es decir, la energía en B, menos la energía en A. Igual entonces al trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, tenemos que analizar cuáles son las energías presentes en cada punto. En el punto B, justamente cuando él cae y llega al suelo, la única energía que está presente es la energía cinética. Así que su energía va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Solamente tiene energía cinética. Menos la energía que tiene en el punto A. En el punto A
a esta altura tiene solamente energía potencial. Y la energía potencial es masa por gravedad por la altura. Es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida. En este caso va a recorrer justamente la altura, sería h, y ella va contrario al desplazamiento. En este caso, él va cayendo, pero la fuerza de rozamiento es al revés. Por eso se le inserta un signo negativo. Entonces, de esta ecuación, nosotros conocemos la masa, la velocidad es la incógnita, necesitamos conocer la altura, la Pero conocemos. una pregunta. ¿Sí? Tipo, ¿la fuerza de rozamiento actuará en todo el movimiento, toda la caída? Sí. Es que nosotros dimos este tipo de Ajá. problemas como de otra manera, tipo, A ver, primero se tira, va cayendo hasta que llega a la velocidad, constante. la más, al límite, que es 60. Ajá, la velocidad Y límite. entonces, a partir de aquí, abre su paracaídas y entonces empieza a dar la velocidad, o sea, la fuerza de rozamiento hasta que llega a una velocidad con la que no se puede dar con el suelo y matarse. O sea, una velocidad más lenta, pero tipo empieza a actuar más tarde. Ah, No sé si me explico. ok, claro, te explico. Él abre el paracaídas, ¿no? Entonces, él al Sí, abrir el paracaídas, ¿verdad? Él va a tener una fuerza de acción del viento hacia arriba, mientras él lo sí, abre, ¿ok? Va a llegar un momento que esa fuerza contrarresta la aceleración que tiene y va a llegar un punto donde la fricción se va a hacer igual al peso y va a hacer que la velocidad sea constante. O sea, ajá, pero sigue habiendo fricción. O sea, sigue habiendo la fuerza del viento y sigue habiendo el paracaídas. O sea, la fricción va a seguir actuando en el proceso. ¿Ok? ajá. Pero claro, si hay un cambio acá, porque llega un punto donde ella es constante. De hecho, Ah, vale. fíjate, ya te voy a explicar un poco lo que está pasando acá. Yo consigo unas ecuaciones. Fíjate acá, justamente esta que tengo acá. Cuando él va cayendo, fíjate que está sometido a la fuerza de fricción hacia arriba, está sometido al peso y con esto generamos su aceleración o su aceleración con la cual él va descendiendo. Pero va a llegar un punto que esa aceleración se va a hacer cero, ¿ok? Y es antes Sí, de llegar a la velocidad límite. De hecho, aquí, de hecho nos los indican, ¿ves? Que va a llegar un momento que esto se hace cero. Y a partir de allí la ecuación es igual a cero. Pero fíjate que sigue habiendo esta expresión que es de la fuerza de fricción. O sea, no se pierde la fricción. ¿Ok? O sea, ella sigue sí, durante todo el recorrido. Entonces, fíjate. De manera, bueno, vamos a chequear el resultado y chequeamos la manera que ustedes lo hacen. Te explico. En esta ecuación tenemos la incógnita que es la velocidad y no conocemos la fricción. Entonces, hay que hallar la fricción en esta expresión. Entonces, para hallar la fricción necesitamos hallar esta constante K. ¿Ok? Y de hecho vamos a plantear la condición que va a llegar a un punto donde ella se hace cero. Justamente vamos a plantear esta ecuación y decimos, bueno, masa menos g menos mg por la constante, por la velocidad al cuadrado, eso es igual a cero. ¿Qué sucede? Esa velocidad, justamente esta ecuación se cumple cuando se alcanza la velocidad límite. Esto es para la velocidad límite. Entonces, en este punto podemos entonces sustituir gravedad, masa y velocidad límite y despejar esa constante K. ¿Ok? ¿Me sigues? ajá, Entonces, sí, vamos a despejar K de acá. Si despejamos K, K va a ser igual a mg, pasa positivo, dividido entre la velocidad al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir los valores que tenemos.
y decimos que la masa son 80 kilogramos, multiplicado por, multiplicado por la gravedad. ¿Ustedes usan 10 o 9,8? 9,8. 9,8, perfecto. Metros segundo cuadrado dividido entre la velocidad límite, que me dice que esa velocidad universalmente son 60 metros cuadrados. 60 metros sobre segundo, perdón. 60 metros sobre segundo. Elevado al cuadrado. Vamos a sacar esa cuenta. Entonces 80 por 9,8 entre 60 al cuadrado, eso va a ser igual a da 0,217 o 0,22. Voy a redondear. 0,22, esta constante estaría en kilogramos. Aquí se va metros, segundos cuadrados, se va con segundos cuadrados. Queda aquí metros cuadrados, se va con un metro, queda metros. O sea, kilogramos sobre metros. Es la unidad de la constante. Ajá. Bien. Ahora, teniendo esa K, pudiésemos entonces decir que nuestra fuerza de fricción en función de K va a ser igual a, como es menos K por la velocidad al cuadrado, sería menos 0,22 por la velocidad al cuadrado. Entonces, podemos sustituir en los valores que tenemos acá. Vamos a hacer algo acá primero. Vamos a sustituir en esta ecuación. Tengo un medio de la masa por velocidad al cuadrado menos mg por h es igual a la fuerza de fricción, que es menos k por velocidad al cuadrado por h. Y de acá despejar la velocidad, porque todo lo que tenemos allí sería dato, excepto la velocidad. Entonces vamos a agrupar los términos con la velocidad, así con v cuadrado, un medio v cuadrado, y pasamos este término por acá positivo. Y pasamos mgh positivo. Entonces, vamos a correr un poquito esto para acá. El siguiente ejercicio. Podemos sacar aquí factor común velocidad cuadrado. Es decir, que velocidad v cuadrado v cuadrado va a ser que multiplica a un medio de la masa más k por h es igual a mgh, y esto lo pasamos a dividir. Que la velocidad cuadrada es igual a mgh dividido entre un medio de la masa más k por h. Y bueno, luego esto se convierte en raíz cuadrada. Entonces aquí lo que hacemos es sustituir entonces ya todos los valores, y con eso hallamos la velocidad con la que él llega al suelo. Entonces vamos a reemplazar. Y la velocidad será igual a la masa, que son 80 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado, por la altura, que son 2000 metros, dividido entre un medio de la masa, un medio de 80,
multiplicado por kilogramos, sumado más K, que es 0,22. 0,22 kilogramos sobre metros, multiplicado por la altura, que son 2000 metros. Todo dentro de la raíz cuadrada. Bien, vamos a sacar esa cuenta. Con eso tenemos la velocidad al llegar al suelo. Ok, sacamos la cuenta. Sería entonces raíz cuadrada de 80 por 9,8 multiplicado por 2000 dividido entre 1/2 por 80 más 0,22 por 2000 dentro de la raíz. Eso me da 57,15. ¿Al llegar al suelo? Sí, me ha dado eso, 57,15. Ostras, pues A no ver, es la solución que me sale. ¿cuánto te da a ti? ¿Cuánto les da a ustedes? 5 metros segundos. ¿Te da 5? Oh, Sí. vamos a chequear a ver si puse un valor que no era. 0,80 por 9,8 por 2000. 1/2 por 80 más 0,22 por 57,15. Te da que 5. Oye, interesante. A ver, ¿qué planteamiento hicieron ustedes para llegar a eso? No, es que tengo la respuesta. Ah, tienes la hoja de respuesta. Sí. 5. 5, 5. Bueno, vamos a checar los cálculos a ver qué ha pasado. ¿Puedes, por favor, poner tipo el problema en sí? Porque quizás no han puesto todos los datos. Ah, sí, falta una cosa. B es igual a 32 kilogramos por metro. Se dejaron aparte. Ya va. Estaba aquí la versión papel, pero no estaba en la versión digital. ¿Te refieres a la constante? Capaz, sí. Aquí la llaman B. Ah, ya. Ah, vale, ok. Ah, perfecto. Entonces no había que calcularla, sino que era dato. La llaman B. Sí. Ah, perfecto. No sé por qué no lo pusieron en la versión digital. Perfecto, 32 kilogramos sobre metro. Bueno, lo que vamos a hacer es corregir entonces. Lo que yo llamé K es B. Entonces acá, en vez de ser 60 es 32. Perdón, en vez de ser... ya, esto obviamente lo eliminamos. Y entonces, no más que yo lo había hecho todo en función de las letras. Entonces acá, el 0,22 cambiamos por 32. Bueno, bastante grande, distinto, ¿no? Por eso es que el resultado va a variar. 32. Ok. Recalculamos a ver qué tal. 80 por 9,8 por 2000, medio por 80, y donde iba 0,22 colocamos 32. Y sí, me ha dado 4,94, 4,95, que sí, se puede redondear a 5. ¿Okay? Vale. 4,95 metros sobre suelo. Ah, bueno, entonces sí, el planteamiento estaba bien, solo que era ese detalle, ¿no? Sí. Era un dato específico. Perfecto, muy bien. ¿Vas a tomar nota? Sí. Me avisas si te lo coloco al principio. Vale. ¿Listo? Sí. Vale. Ok, perfecto. ¿Sí entendiste el planteamiento? Sí. Sí. Ah, bueno, que ya no sería 0,22. Sería en función de eso. Ah, bueno, perfecto. Por lo menos sabemos que está bien, ¿no? Ahora, me piden calcular la energía liberada por el rozamiento con el aire, que es justamente el trabajo, ¿no? Habría que hallar el trabajo de la
fuerza de rozamiento. Entonces, hallamos ese trabajo. Hicimos el trabajo de la fuerza de rozamiento. De hecho, ya nosotros habíamos especificado esta expresión acá, porque es la fuerza de rozamiento por la altura. Entonces sería esta expresión menos K por la velocidad cuadrada por H. Entonces, la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería igual a menos K, estamos hablando de menos 32 kilogramos sobre metros, por la velocidad, que la velocidad nos dio, entonces lo podemos tomar directamente como 5 metros sobre segundo. Bueno, aquí nosotros colocamos metros segundos al cuadrado, ¿no? Metros sobre segundo, aquí la velocidad. Elevado todo acá al cuadrado, o sea, la velocidad. Multiplicado por H. Que son los dos mismos. A ver, entonces sería menos 32 por 5 cuadrado por 2000. Eso me da menos 10 y 110, 1.600.000 joule. No sé si lo llevan a notación científica o lo expresan en megajoule. ¿Cómo tienes la respuesta? Megajoules. Megajoule. Ah, perfecto. Entonces si lo divido entre 1.000.000, esto es menos 1,6 megajoule. O megajulio. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Sí coincide con tu respuesta, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta? No. Vale. Listo, entonces esto es A y B. Pasamos entonces al siguiente problema, que es el 3. A ver, me dice que un jugador de fútbol chuta la pelota al suelo hacia la portería desde la frontal y a una distancia de 20 metros. Vamos a primero ir haciendo un esquema. Está pasando esto. Tenemos la portería. Vamos a hacer la portería acá. Y entonces está chutando el jugador de fútbol. O sea, obviamente al chutar va a producir un movimiento parabólico. Y claro, dependiendo de ese movimiento, él va a llegar o no a la altura de la cancha o no. O sea, él puede sobrepasar o llegar a la parte de abajo. Entonces, lo que sabemos es que la velocidad inicial del lanzamiento son 25 metros sobre segundo. Esta es mi velocidad inicial, 25 metros segundos. Y también nos están indicando el ángulo de inclinación. Nos dicen que el ángulo de inclinación θ va a ser igual a 15 grados. Me dan la altura de la portería, dice que tiene una altura de 2,44 metros. Y nos piden escribir las ecuaciones del movimiento y demostrar numéricamente si la pelota entra en la portería. Entonces, bueno, este es un movimiento en dos dimensiones, porque se va a mover en dirección vertical y dirección horizontal. Y cada una de las direcciones va a tener una ecuación de movimiento, que serían las X. Entonces vamos a comenzar con la más sencilla, que es la X, porque en la X
vamos a tener una velocidad constante. Entonces la posición en X va a ser su velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad inicial en X? Cuando hacemos un triángulo de velocidades, queda acá velocidad inicial, nos quedan sus dos componentes, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, con un ángulo θ. Entonces, cuando hacemos por trigonometría, nos va a dar que la velocidad inicial en X, ya como está en el cateto adyacente, va a depender del coseno. Va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Okay? Entonces, sabiendo eso, digo que la velocidad inicial en X va a ser igual la velocidad inicial, que son 25 metros segundos, multiplicado por el coseno de 15 grados. Sacamos entonces la cuenta, sería 25 por coseno de 15. 25 por coseno de 15, eso me da 24,15. 24,15 metros sobre segundo. Entonces, sabiendo esa velocidad, decimos que la ecuación del movimiento en X va a ser igual a su velocidad inicial en X, que es 24,15 por tiempo. Ella queda en función de t. Ok, ese sería el movimiento en X. Entonces, hacemos ahora la ecuación de movimiento en Y. Este fue el movimiento horizontal, fue el que acabamos de hacer. Vamos entonces a hacer el movimiento vertical. Entonces, movimiento vertical, que sería I. La ecuación de movimiento vertical es la siguiente. La I sería velocidad inicial en I por el tiempo menos la gravedad por el tiempo cuadrado entre 2. La ecuación que rige el movimiento vertical. Entonces, hay que sacar la velocidad inicial en I. La sacamos con el mismo triángulo de velocidades. La velocidad inicial en Y está en el cateto opuesto del triángulo, así que depende del seno. Sería velocidad inicial por el seno del ángulo. Velocidad inicial en Y va a ser igual 25 metros sobre segundo por el seno de 15 grados. Sacando esa cuenta, queda que sería 25 por seno de 15, eso nos da 6,47 metros sobre segundo. Tenemos la velocidad inicial, obviamente va a quedar en función del tiempo y la gravedad también es dato. Entonces decimos que I va a ser igual a velocidad inicial en I son 6,47 por el tiempo menos la gravedad, que es 9,8 por el tiempo cuadrado entre 2. Dividimos la gravedad, 9,8 entre 2, me queda 6,47 por el tiempo menos 4,9 por el tiempo cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que rige el movimiento. Sí. Vale, entonces esto sería la parte A, ¿no? Escribe la ecuación de movimiento. Y ahora nos dice que demuestre numéricamente si la pelota entra en la portería. Bueno, un dato que hay que colocar en el esquema es que la portería está en 20 metros. Y ese dato nos va a permitir hacer los cálculos. Porque, ¿qué vamos a hacer? Con esos 20 metros, para x igual a 20 metros, nosotros vamos a calcular el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en ella alcanzar 20 metros horizontalmente? Entonces, vamos de esta ecuación, sustituimos, decimos 20 metros, o 20 es igual a 24,15, 24,15 un segundo,
24,15t. Entonces despejamos el tiempo de acá. Y decimos, bueno, el tiempo va a ser igual a 20 entre 24,15. Sacamos el cálculo, hablando de 20 entre 24,15. Y eso nos da 0,83. 0,83 segundos. Ahora, con ese tiempo, nos preguntamos a qué altura él estará. O sea, cuando ha transcurrido 20 metros horizontal o sea, ha desplazado 20 metros horizontal en 0,83 segundos, ¿a qué altura está? Entonces lo sustituimos en la ecuación de altura. Y va a ser igual a 6,47 por el tiempo, o sea, 0,83 menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, 0,83 al cuadrado. Entonces sacamos esa cuenta y chequeamos la altura para verificar si entró en la portería o no. Soy 47 por 0,83 menos 4,9 por 0,83 al cuadrado. Eso me da 1,99. Se puede redondear básicamente a 2 metros. ¿Okay? Un poquito menos, un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que la altura nos dio 2 metros. La pregunta es, ¿dio en la portería o no? ¿Qué opinas? O sea, él llegó hasta acá, más o menos. ¿Entró en la portería o no? ¿Me oyes? A ver, ¿te has desconectado? No te escucho. Bueno, fíjate que esto nos indica, ¿verdad? Si ella llega acá a una altura de 2 metros, o sea, menos de la altura de la portería, quiere decir que justamente entró en la portería, porque si hubiese dado mayor, obviamente sale de la portería. Entonces, al dar menor, ¿ok? Podemos concluir que ella entra en la portería. ¿Estamos claros? Bien. Bueno, si me escuchas, no te estoy escuchando en estos momentos. No sé si es mi audio. Avísame si ya has tomado nota, si tienes alguna pregunta. Sí, se había caído la conexión. A ver. ¿Ves mi pantalla? Sí. Ajá, con el tiempo de 0,83 segundos hallé la altura y me dio Sí. 2 metros. ¿Okay? Entonces estaba haciendo el análisis que como dio 2 metros, quiere decir que entra en la portería, ¿no? Porque está dentro de esa altura. Sí. Si hubiese dado mayor, sale en la portería. ¿Ok? Ajá. Sí. Vale. Bueno, avísame si ya has tomado nota. Sí, muchas gracias. Listo, ok. ¿Sí? ¿Ya has tomado nota? Sí. Ok. Vamos entonces al 4, ¿no? El 4, ¿dónde estoy? Dame un segundo. He copiado todo. Aquí está. El 4 es de movimiento circular, ¿no? Me dice que tenemos una moto que va a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora y sus ruedas tienen un diámetro de 90 centímetros. Calcula la velocidad angular de las ruedas, la aceleración y cuántas vueltas ha girado después de 2 minutos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es transformar la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, 90 kilómetros por hora, lo pasamos por el factor de conversión,
1000 metros equivale a 1 kilómetro y una hora equivale a 3600 segundos. Sacamos esta cuenta, estamos hablando de 90 por 1000 entre 3600. Eso nos da exactamente 25. 25 metros sobre segundos. Okay. Esta es mi velocidad tangencial de la rueda. Me están dando un diámetro de es igual a 90 centímetros. Y también lo pasamos a metros, sabiendo que un metro contiene 100 centímetros. Entonces esto nos va a quedar 0,9 metros. Ok, entonces, claro, ese sería el diámetro, pero para estas ecuaciones necesitamos el radio. El radio es la mitad del diámetro. Sería entonces 0,9 dividido entre 2, nos da un radio de 0,45 metros. Bien. Ahora, lo primero que nos piden es la velocidad angular. Entonces, velocidad angular, por lo general, no tengo el símbolo acá, él se representa con la letra omega. Y omega va a ser igual, no, la fórmula comienza con velocidad tangencial es igual a omega por r. No sé qué símbolo usan ustedes para la velocidad tangencial. Tangencial. La velocidad angular. Velocidad normal. Angular, W. Ah, exacto. Bueno, él parece una W, pero en realidad es una letra griega, y ella es omega. Pero sí, está bien. Entonces, si yo despejo de acá, la velocidad angular sería la velocidad entre el radio. Sencillamente. Y bueno, ya yo tengo tanto la velocidad como el radio. La velocidad son 25 metros sobre segundos y 25 metros sobre segundos dividido entre el radio, que son 0,45 metros. Entonces, cuando hacemos esa cuenta, nos queda que omega, o la velocidad angular, sería 25 entre 0,45. Eso nos da 55,55. Redondeando 55,56. Esto me va a quedar en radianes sobre segundos. Entonces, esta es la velocidad angular de la rueda. Nos están preguntando la aceleración y cuántas vueltas ha girado después de 2 minutos. Ok, muy bien. Entonces, me están dando un tiempo de 2 minutos. Si estamos hablando de 2 minutos, convertimos a segundos, ya que 60 segundos equivale a 1 minuto. Entonces, esto estamos hablando de 120 segundos. 120 segundos. Y queremos ahora saber la aceleración y cuántas vueltas ha girado después de 2 minutos. Claro, si la velocidad es constante, obviamente la aceleración es 0, la tangencial, ¿no? Pero el movimiento circular va a tener otra aceleración que no es la tangencial. Te hago aquí el esquema, porque obviamente ella va a tener una velocidad tangencial acá. Si esa velocidad es constante, la aceleración tangencial es constante, es 0. Pero existe otra aceleración que es la aceleración, se llama aceleración normal o aceleración radial o centrípeta, tiene varios nombres.
Entonces, esta aceleración vamos a llamarla normal, a sub n. Ella va a tener un valor porque ella va a depender de la velocidad angular, de la velocidad tangencial. Ajá. Entonces, la aceleración normal tiene una fórmula. Ella va a ser la velocidad al cuadrado entre el radio. Y bueno, ya tengo esos valores. Que la aceleración normal va a ser igual a la tangencial, que es 25 metros segundos, velocidad tangencial, entre el radio, que es 0,45. 0,45 metros. Sacamos esa cuenta y sacamos la aceleración normal. A ver, serían 25 al cuadrado entre 0,45. Eso me da 1388,89. Esto es metros segundos al cuadrado. Esa es mi aceleración normal, que es la única que hay. Y me piden calcular la velocidad angular de la rueda, la aceleración y cuántas vueltas ha girado después de 2 minutos. Ok, cuántas vueltas ha girado. Entonces las vueltas, voy a hallar el ángulo que se ha desplazado, que es θ. Como es una velocidad constante, podemos decir que el ángulo es con el tiempo. Entonces estamos hablando de omega por el tiempo, o velocidad angular por el tiempo. Es la relación que hay entre el ángulo y la velocidad angular. Entonces, si yo quiero calcular ese ángulo, entonces sustituyo los valores que tengo. Entonces sería omega, o velocidad angular, que nos dio 55,56 radianes por segundo, por 2 minutos son 120 segundos. Entonces estamos hablando de 55,56 por 120. Eso me da 6.667,2. Eso va a ser radianes. Pero esos son los ángulos, el ángulo que ha barrido, ¿no? Entonces, como quiero saber son las vueltas, tengo que convertirlas en revoluciones. Sabiendo que una revolución o una vuelta, que es lo mismo, son 2 pi radian. Es una revolución. Entonces vamos a dividir entonces esto entre 2 pi y verificamos cuántas vueltas representa esto. Entonces entre 2 pi, hablando de 2, 3, 14, a ver el símbolo de pi, a veces cuesta encontrarlo en las calculadoras, a veces no aparece. Bueno, entonces le podemos colocar sencillamente 3,14. 2 por 3,14. Segundo. Dame un segundo. Se me ha desconfigurado la calculadora. Entre 2, 6, 6, 6, 7. Con 2 entre 2 por pi. 3,14. Me da 1061,65. Sencillamente 1061 vueltas. ¿Ok? Ajá. ¿Estamos claros? Sí. A ver, ¿qué tal la respuesta? ¿Qué dice tu guía? No la tengo. Ah, vale. Ok. Bueno, avísame si ya has tomado nota de todo. ¿Quieres ver alguna parte en particular? Bueno, un poco hacia la izquierda, por favor. Claro. Ok.
Más a la izquierda. Espera, vamos a capturar de aquí. Ok, creo que ya está. ¿Listo todo? Ok, perfecto. Sí. Bueno, ¿te queda alguna pregunta, alguna duda? Creo que no. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguna otra cosa? Diría que no. Ah, bueno, excelente. Bueno, nos vemos entonces en una siguiente clase. Que tengas Sí, una muchísimas gracias. feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, adiós. Bye. Que vaya bien. Igual. Bien, bueno, de esta manera combinamos esta clase de física. Una chica de España muy inteligente, muy despierta. Admiro mucho cómo en España la educación es bastante avanzada y los alumnos se aplican bastante. Entonces, bueno, nos vemos entonces en un siguiente video. Hasta luego.